Hoy vamos a explorar la vida de León Trotsky, uno de los personajes más importantes de la Revolución Rusa y uno de los mayores opositores de Stalin. Descubriremos cómo ayudó a transformar Rusia, creó el poderoso Ejército Rojo y continuó luchando incluso en el exilio, criticando un régimen que intentaba borrar su nombre de la historia. Prepárate para conocer los detalles de su trayectoria, sus ideales y los peligros que enfrentó. Si quieres entender quién fue realmente Trotsky y por qué su historia fue intentada de ser olvidada, quédate hasta el final de este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perder ningún contenido histórico fascinante como este. León Trotsky fue un político, revolucionario y pensador marxista que tuvo un papel central en la historia de Rusia y del siglo XX. Nació en 1879 en una zona rural del Imperio Ruso, en el territorio que hoy pertenece a Ucrania. Desde muy joven mostró interés por la política y por las ideas que criticaban la desigualdad social y el poder absoluto del zar. A causa de sus actividades revolucionarias, fue arrestado y enviado al exilio en varias ocasiones, lo que no detuvo su compromiso con la causa socialista. Durante los años previos a 1917, Trotsky se convirtió en un orador brillante y en un escritor influyente. Sus ideas lo llevaron a colaborar con distintos grupos revolucionarios, aunque no siempre estuvo de acuerdo con todos ellos. Aún así, su capacidad para analizar la situación política y movilizar a las masas lo convirtió en una figura respetada y temida al mismo tiempo. En la Revolución Rusa de 1917, Trotsky fue una pieza clave junto a Vladimir Lenin. Participó activamente en la organización del movimiento que llevó a los bolcheviques al poder. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, llena de poder, conflictos y decisiones que cambiarían el rumbo de la historia soviética. Durante la Revolución de Octubre de 1917, León Trotsky desempeñó un papel decisivo en el triunfo de los bolcheviques. En ese momento, Rusia vivía una profunda crisis política y social. El gobierno provisional, que había reemplazado al zar, no logró resolver los problemas básicos del país, como la guerra, el hambre y la falta de estabilidad. Este escenario permitió que los bolcheviques ganaran apoyo entre obreros y soldados. Trotsky fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado, una posición clave desde la cual organizó y coordinó las acciones revolucionarias. Su capacidad para hablar en público y convencer a las masas fue fundamental. Supo explicar de forma clara por qué el gobierno provisional debía ser derrocado y por qué el poder debía pasar a los soviets. Gracias a su liderazgo, muchas unidades militares se alinearon con los revolucionarios. Cuando llegó el momento decisivo, Trotsky tuvo un rol directo en la planificación del levantamiento armado. Coordinó la toma de edificios estratégicos y aseguró que las acciones se realizaran con rapidez. La caída del gobierno provisional fue casi inmediata. Este éxito consolidó a Trotsky como uno de los líderes más importantes del nuevo régimen y lo colocó en el centro del poder soviético, abriendo el camino a responsabilidades aún mayores en los años siguientes. Después de la Revolución de Octubre, el nuevo gobierno bolchevique enfrentó un peligro inmediato. Diversos grupos armados, conocidos como el Ejército Blanco, intentaban derrotar al poder soviético y restaurar el antiguo orden. A esta amenaza interna se sumaban ejércitos extranjeros que intervinieron en el conflicto. En este contexto crítico, León Trotsky recibió una misión fundamental: crear y organizar el Ejército Rojo desde cero. Trotsky asumió esta tarea con disciplina y energía. Reorganizó a los soldados, estableció una estructura clara de mando y puso énfasis en la obediencia y la coordinación. Aunque muchos combatientes no tenían experiencia, Trotsky logró unirlos bajo un mismo objetivo. Viajaba constantemente en tren por el país para supervisar el frente, motivar a las tropas y tomar decisiones rápidas en momentos clave. Durante la Guerra Civil Rusa, el Ejército Rojo logró importantes victorias contra fuerzas mejor equipadas. Estas victorias no fueron solo militares, sino también políticas, ya que permitieron al nuevo gobierno mantenerse en el poder. El liderazgo de Trotsky fue decisivo para evitar el colapso del Estado soviético. Sin embargo, este éxito también aumentó su prestigio y generó tensiones internas que más adelante tendrían consecuencias profundas dentro del propio partido. Tras la muerte de Vladimir Lenin en 1924, el liderazgo de la Unión Soviética quedó en disputa. No existía un sucesor claro,
y dentro del Partido Comunista comenzaron fuertes tensiones internas. León Trotsky era una de las figuras más conocidas del régimen, gracias a su papel en la revolución y en la guerra civil. Sin embargo, no controlaba el aparato del partido, algo que resultaría decisivo. Trotsky defendía la idea de que la revolución socialista debía expandirse a otros países. Creía que el socialismo no podía sobrevivir aislado en un solo estado. Stalin, en cambio, proponía consolidar el poder dentro de la Unión Soviética antes de pensar en una expansión internacional. Esta diferencia no era solo teórica, sino profundamente política. Stalin utilizó su posición como secretario general para colocar aliados en cargos clave. Poco a poco, fue aislando a Trotsky de las decisiones importantes. Se cuestionaron sus ideas, se criticó su pasado y se limitó su influencia. Aunque Trotsky seguía siendo respetado por muchos, su poder real disminuía rápidamente. Esta lucha silenciosa marcaría el inicio de su caída y abriría un periodo de persecución que aún estaba lejos de terminar. En 1940, León Trotsky vivía en México bajo la protección de amigos y simpatizantes, pero seguía siendo un objetivo para los agentes de Stalin. Su casa en Coyoacán estaba fortificada, pero la amenaza era constante. Trotsky continuaba escribiendo y publicando críticas sobre el régimen soviético, lo que aumentaba el odio de sus enemigos. El 20 de agosto de 1940, un hombre ingresó a su casa con la intención de asesinarlo. Trotsky sufrió un ataque con un arma blanca y resultó gravemente herido. Murió poco después, dejando un legado de ideas y escritos que siguen siendo estudiados hasta hoy. Su muerte marcó el final de la lucha directa contra Stalin, pero su influencia política y teórica permaneció. Aunque Trotsky ya no estaba vivo, sus obras continuaron circulando y muchos revolucionarios y pensadores de todo el mundo adoptaron sus ideas sobre la revolución permanente y la crítica al totalitarismo. Su historia demuestra cómo las luchas de poder pueden ser brutales y cómo la libertad de pensamiento fue limitada en la Unión Soviética bajo Stalin. El asesinato de Trotsky no solo fue un episodio dramático, sino también un símbolo de la represión política de la época. A pesar del exilio y la persecución, nunca dejó de luchar por sus convicciones. Su vida y muerte siguen siendo un recordatorio de los riesgos de la política y del precio que muchos pagan por defender sus ideales. El legado de Trotsky se entrelaza con la historia del siglo XX y plantea preguntas sobre poder, justicia y memoria histórica. Su influencia continúa inspirando debates sobre la revolución, la democracia y los derechos humanos, mostrando que aunque los líderes pueden intentar borrar a sus adversarios, las ideas perduran más allá de la violencia y el miedo. En 1940, León Trotsky fue asesinado en Ciudad de México por un agente enviado por Stalin. Vivía en exilio desde hacía más de una década, pero su voz seguía siendo una amenaza para el régimen soviético. Incluso lejos de la Unión Soviética, Trotsky denunciaba la represión y las purgas políticas que ocurrían en su país. Su muerte no solo puso fin a su vida, sino que buscaba silenciar sus ideas y críticas. Tras el asesinato, el gobierno de Stalin se esforzó por borrar su presencia de la historia oficial soviética. Fotografías fueron retocadas, libros reescritos y documentos alterados para minimizar o eliminar su papel en la Revolución Rusa y en la creación del Ejército Rojo. La figura de Trotsky fue presentada como traidora y enemiga del Estado, mientras que su verdadera contribución a la revolución era ignorada o deformada. Durante años, el mundo soviético vivió con un silencio impuesto sobre su legado. Sus ideas sobre la revolución permanente y la democracia socialista fueron consideradas peligrosas y censuradas. Sin embargo, en otros países y entre historiadores críticos del régimen, su pensamiento continuó circulando, aunque de manera limitada y clandestina. Solo después de la muerte de Stalin, los estudios sobre Trotsky comenzaron a ser más objetivos. Los historiadores empezaron a reconocer la importancia de su papel en la Revolución Rusa y en la consolidación del Estado soviético, aunque su vida fuera marcada por la persecución y la traición política. Su historia sigue siendo un ejemplo del poder del autoritarismo para manipular la memoria y la historia. El silencio impuesto no logró borrar completamente su influencia. La vida y muerte de Trotsky muestran cómo la lucha por la memoria histórica puede durar décadas y cómo las ideas pueden sobrevivir incluso cuando los hombres que las defendieron han desaparecido. Su figura continúa inspirando debates sobre poder,
justicia y la importancia de recordar la verdad histórica. Y así concluimos esta parte de la historia de León Trotsky, el hombre que se atrevió a desafiar a Stalin y nunca dejó de luchar por sus ideas, aun sabiendo los riesgos. Su vida muestra cómo el valor y la convicción pueden resistir la persecución y los intentos de borrar su memoria. Si te pareció interesante esta historia, deja tu comentario contando qué parte te sorprendió más y comparte tu opinión sobre Trotsky. No olvides activar la campanita de notificaciones para recibir los próximos videos y seguir descubriendo historias increíbles que muchos intentaron esconder. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.